ministra. El portavoz del Partido Popular en el Senado, en su exposición, acaba de meter al señor Rueda en un lío gordo, porque empezó su intervención diciendo que el sistema Copérnicus decía que habían ardido en el Estado español 400.000 hectáreas. El problema es que los datos oficiales de la Xunta en este momento son 96.300 y el sistema Copérnicus, en el que acredita el portavoz del Partido Popular en el Senado, habla de más de 160.000 en este momento. Entonces, acaba de evidenciar que los datos oficiales que traslada la Xunta de Galicia no son los que el PP se cree, son los que dice Rueda. Pero ellos mismos dudan de los datos, al darle credibilidad a Copérnicus en el conjunto del Estado. El sistema está colapsado, el sistema en Galicia está colapsado, pero sí que hay decisiones políticas que tienen que apoyarse, obviamente, en lo que digan los técnicos, que hay que tomar y que había que haber tomado mucho antes. Porque esto en Galicia ni es nuevo, ni es inexplicable, ni es excepcional. Desgraciadamente, grandes incendios con muchas hectáreas arrasadas en el 2022, en el 2017, en el 2006 y en el siglo pasado. Por lo tanto, decisiones que se tenían que haber tomado no se tomaron. Y el señor Feijóo y el señor Rueda tienen responsabilidad directa en Galicia en no haberlo hecho, porque tienen todas las competencias para poder hacerlo. Desde luego, estaban más preocupados el señor Rueda por pasearse con el chaleco amarillo para que lo viesen llegar y que en la TVG no diese información. Esta mañana, mientras estaba el nivel 2 en Póvoa de Borrollón, en la televisión de Galicia hablaban de mermeladas. Es escandaloso. Es que estemos hoy en el Senado asistiendo a una comparecencia de la ministra de Defensa por petición del Partido Popular, cuando el Partido Popular, que gobierna en Galicia desde hace 16 años, no compareció aún el presidente de la Xunta de Galicia en el Parlamento gallego, no lo hizo a petición del Partido Popular, tendrá que hacerlo a petición del Bloque Nacionalista Galego, y es algo insólito porque es el Gobierno gallego el que tiene todas las competencias en prevención, en extinción, en ordenación territorial, en ordenación forestal y además, desgraciadamente, tenemos mucha experiencia en incendios forestales. En este momento hay calcinadas en Galicia más de 100.000 hectáreas. Según los datos oficiales de la Xunta son más de 96.500. Los mayores incendios de este siglo. Los datos del satélite dicen que son más. ¿Y dónde estaba el PP? ¿Dónde estaba Rueda mientras esto estaba pasando en Galicia? Pues el 10 de agosto a uno le mandaron ponerse el chaleco amarillo y estaba en la Plaza de Toros. Se puso el chaleco el 14. Fue el 13 de agosto a Chandresa de Queixa, cuando ya había miles de hectáreas calcinadas en Galicia el 10 de agosto, cuando estaban los toros. Español, muy español. Ese día en Galicia había más de 15.000 hectáreas calcinadas y en Chandresa de Queixa estaba ardiendo. Es algo que es inexplicable. Después empieza a pedir medios, 200 militares, números redondos. Justo el personal que no tenían ellos en Galicia, que tenían 200 bajas sin cubrir, 198 en concreto. Curioso también, ¿verdad? Y pide motobombas. Pide nada menos que 30 motobombas. Pero si tenían las motobombas paradas por falta de personal para atenderlas, eso también lo tendría que explicar el Partido Popular en Galicia, en el Parlamento gallego, que es donde tiene que ejercer sus competencias el Gobierno gallego. Y los contratos de prevención, que son responsabilidad de la Xunta de Galicia, más de 8 millones sin ejecutar. Las zonas de alto riesgo de incendio con las franjas de protección que tenía que limpiar la Xunta de Galicia sin limpiar. Eso también es responsabilidad del Partido Popular. Y el 19 de agosto, yo no tengo tanto tiempo para hacer una cronología detallada como tenía usted, pero el 19 de agosto el Gobierno gallego tiene la cara de convocar a reunioncitas pequeñas a los alcaldes de las provincias de Pontevedra, de Lugo y de Coruña y le hace la siguiente petición: que le informen, por lo menos a algunos de ellos, de qué medios tienen disponibles en sus ayuntamientos propios o de empresas. ¿Y dónde están los hidrantes? Caramba, el 19 de agosto. A los de Ourense, obviamente, no se atrevió a llamarlos. Y las propuestas de Feijóo, con un dispositivo absolutamente colapsado, nos presenta 50 propuestas. Alguien que nunca tuvo responsabilidad
les rogaría al presidente que fuese un poco generoso con el tiempo, dada la magnitud de lo que está pasando en Galicia. Alguien que nunca tuvo responsabilidades en materia de extinción y prevención de incendios, como el señor Feijóo, nos presenta 50 medidas. De la número 18 ya no voy a hablar porque ya los medios de comunicación explicaron lo del entre paréntesis. La 38, Registro Nacional de Pirómanos. Bueno, esa medida, el registro de infractores, lo creó Feijóo en la ley de 2012, cuando era presidente de la Xunta. Aparece claramente recogido en el capítulo 147, registro de infractores. Pero el gobierno gallego nunca llegó a crearlo. Y está en la ley aprobada en el 2012. Feijóo anunció en el 2021 que en el 2022 entraría en vigor una nueva ley de prevención de incendios, que no se llegó a aprobar, quedó metida en un cajón, y que también contemplaba en el artículo 107 el mismo registro. De verdad que las ocurrencias del señor Feijóo luego no las aplicó en Galicia, que las tenía metidas en la ley del 2012, la que aprobó él. Y tenemos desde el 2018 aprobadas en el Parlamento gallego las recomendaciones ejecutivas y de los expertos que se aprobaron en la Comisión como consecuencia de la gran vaga de incendios del 2017 y no las ejecutaron, y las aprobó un Parlamento en el que el Partido Popular tenía mayoría absoluta. De eso también habría que tener explicaciones. El 15 de agosto al señor Núñez Feijóo, que bueno, él ha estado muchos años, ha sido presidente de Galicia, pues a lo mejor tampoco Galicia es un ejemplo en la conservación de nuestros montes, no lo sé. Al señor Núñez Feijóo, sin una cualificación técnica, que yo tampoco tengo, por otro lado, se pone a dar lecciones y explicaciones. Y yo he explicado antes un dato que me parece muy significativo. Mire, el 15 de agosto, 3 comunidades que estaban trabajando, los equipos técnicos, codo con nuestras Fuerzas Armadas, casi a las 9 de la noche, a las 10:30 de la noche o a las 11 de la noche del 15 de agosto, se les ocurre que faltan medios. Y faltan una serie de medios que no hay ni en Europa y que además luego hemos visto que no se utilizan. Así que hay una cosa en que sí que estoy de acuerdo con usted, en la decepción por el clima político. Hasta el día 15 llegábamos trabajando y evidentemente a la hora de tomar decisiones, hay decisiones en las que no todo el mundo está de acuerdo. Yo hablaba antes de la evacuación de Cabeza de Manzaneda. Unos eran partidarios de la evacuación, otros no eran partidarios de la evacuación. Pero créame que es muy lamentable oír a alguna portavoz del Senado decir que vamos a traer aquí a los ministros, yo vengo aquí encantadísima, para que salgan de su letargo vacacional. Yo hace mucho que dejé las vacaciones. Ahí les remito mi agenda, a mis viajes, y es decir, un poquito de respeto, porque a lo mejor esa portavoz del grupo parlamentario de aquí, del Senado, tiene que saber que cuando hubo un problema en la ciudad de Ávila, en su ciudad, ahí estaban precisamente las Fuerzas Armadas para ayudarlo. Yo creo que estoy de acuerdo con usted, el clima político. No le he oído tampoco dar las gracias por esta actuación en Ávila. Estoy totalmente de acuerdo con el clima político. Hemos de hacer un esfuerzo entre todos para que este clima político, pues de alguna manera, se reconduzca. Y evidentemente sí, claro que sí, el PP. Yo vengo encantadísima al Senado, ya le he dicho, no estaba en vacaciones, llevo toda la semana por ahí, pero creo que el Partido Popular está desvirtuando el Senado con esta comparecencia, porque es que además a mí me hace mucha gracia. Lo presentan como si fuera un trofeo, como si fuera un triunfo. Hemos conseguido que los ministros vengan. Yo vengo aquí cada martes que se me cita, vengo aquí encantada. Tengo el mayor respeto por todos ustedes, por todos los senadores, empezando por el senador del Partido Popular, del que yo también aprendo mucho de ellos. Así que, por favor, cuiden un poco los mensajes, que aquí venimos, y aquí le quiero dar la razón a la señora da Silva, perdóneme. Es absolutamente sorprendente. Y yo vengo encantadísima aquí, porque además, entre otras cosas, vengo encantadísima para sentirme orgullosa de mis Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas de todos los españoles, para poner de relieve lo que están haciendo. Pero y yo pregunto, ¿dónde están los dirigentes autonómicos? ¿Por qué no comparecen en sus parlamentos? ¿Por qué se esconden? Yo no sé si ellos están de vacaciones, yo creo que no, porque yo los he visto y no están de vacaciones. Yo no voy a ser tan frívola como otros de decir que están de vacaciones, ¿eh? No lo sé, pero ¿por qué no comparecen en los parlamentos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no explican lo que tienen que hacer? Y yo creo que hubieran debido comparecer en el Parlamento gallego. Y mire,
usted me habla de la operación Centinela Gallego. Estoy de acuerdo con usted, esto es una operación que funciona hace muchísimo tiempo, empieza el 15 de agosto, probablemente hemos de aprender que tendría que empezar mucho antes. Pero yo voy a contar una anécdota y créame que se la cuento sin ningún resquemor porque yo tengo respeto por el presidente Rueda. Yo el sábado pasado estuve en la Brilat. Estuve con la consellera y además estuvimos hablando, estuvo el general Pardo de Santayana, estuvo el coronel de Infantería de Marina y además asumimos el compromiso de que el tiempo que sea necesario para estar la UME se va a reforzar la brigada, la operación Centinela Gallego. Y ese mismo día o al día siguiente oía unas declaraciones del presidente Rueda que decía: Sánchez no quiere que el ejército venga a Galicia. Y era muy curioso, porque en ese mismo medio de comunicación donde recogían esas declaraciones del señor Rueda decía: Robles se compromete a que el ejército esté en Galicia el tiempo que sea necesario. El señor Otazu, ¿quién está poniendo muros y quién está poniendo barreras? Presidente, pues miren, mientras la señora ministra hacía su segundo turno de intervención, precisamente, Rueda anunciaba que el día 9 va a comparecer arrastrado por los acontecimientos. Por lo menos el trabajo que estamos haciendo aquí, denunciando que ninguno de los presidentes autonómicos está ni dando la cara, pues Rueda lo ha anunciado ya y posiblemente Mañueco también lo haga en breve. Precisamente. Satisfacción a la señora Zaragoza, el presidente Mañueco comparece el viernes, lo ha anunciado también, pero vamos, es buena cosa. Y el presidente Rueda el día 9. Y gracias. 50 minutos de vídeos de X para ponerse usted la medalla jugándose la vida otros. Aviones brigadista, despliegue en televisión, ruedas de prensa y postureo. Señora Gómez Enríquez, bueno, yo tengo que decir que con usted únicamente coincido, como viene siendo habitual, en un tema, el de dar el pésame a todas las personas que hayan fallecido y desear la recuperación de los heridos. No puedo coincidir con ustedes más porque además ustedes ni siquiera son capaces, no tienen el coraje y la valentía de asumir responsabilidades. En los gobiernos autonómicos donde han estado se han ido con pretextos varios, increíbles, porque eso demuestra que son ustedes incapaces de comprometerse con España. Por lo tanto, yo casi me congratulo de no tener nada en común con usted. En segundo lugar, usted ha hablado de la Dana. Yo le voy a imitar y viene usted cuando quiera. Yo llevo toda la semana imponiendo condecoraciones a militares. 39.000 militares españoles participaron en la Dana, poniendo en riesgo sus vidas para ayudar a los ciudadanos de Valencia. Tenemos el agradecimiento de todos ellos. Yo la invito a usted a que venga porque ese discurso que usted hace siempre tan demagógico y tan falto a la verdad, yo creo que yo no lo voy a dejar pasar en lo que hace referencia por lo menos a las Fuerzas Armadas. Porque efectivamente, mientras usted y yo estamos aquí sentadas, mientras usted está sentada, nuestros militares se jugaron la vida en Valencia y se la están jugando en este momento. Y ustedes son incapaces de asumir responsabilidad en ninguna de las partes donde van. En segundo lugar, le tengo que decir también que evidentemente ustedes, que nos dan lecciones a todos, no creen en la Constitución del 78. Y les guste o no les guste, en la Constitución del 78, que tanto nos ha costado, se determina un Estado autonómico, un Estado de las autonomías. Y de ese Estado nos sentimos profundamente orgullosos. Y evidentemente, pues yo sé que ustedes, que lo único que quieren es distorsionar el sistema, no se pueden sentir orgullosos. Pero por eso me alegro tanto de estar tan separado de lo que ustedes representan. Y efectivamente, le voy a decir una cosa. Claro que para nosotros la prioridad es la formación de la UME, de nuestras Fuerzas Armadas, pero aquí se ha dicho también, es que yo oigo a mucha gente ahora que habla de la UME y en su momento les pareció un capricho faraónico. No querían a la UME. Yo oigo a algunos representantes del PP que bien que la criticaron y ahora quieren más UME, por favor. Vamos a exigirnos a nosotros mismos un mínimo de responsabilidad y un mínimo de coherencia. Evidentemente, usted y sus votantes tendrán siempre todo mi respeto, como lo tiene todo el mundo. Pero lo que ustedes representan de una España homófoba, de una España en contra de la inmigración, eso es algo del que yo me siento muy profundamente alejada de todos ustedes. Que usted lo conoce. Miente y miente diariamente para mantenerse en el sillón, para mantenerse en el poder y para ir a la Mareta todos los veranos de Oreja a veranear. Esos son ustedes.
Así que no venga aquí a insultar ni a mí, ni a mi grupo, ni a mi partido, porque no se lo voy a permitir. Decir lo mismo, yo vengo encantada al Senado, pero señorías, ustedes tenían que exigir a las comunidades autónomas que cumplan con sus obligaciones, que cumplan con la normativa, que no hagan lo que hacen siempre, mirar para otro lado. Ustedes siempre miran para otro lado. Y le voy a decir una cosa, hasta el día 15, y lo he dicho, porque no me duelen prendas, los técnicos de las comunidades autónomas estaban trabajando adecuadamente con las Fuerzas Armadas. Y el señor Feijóo, que decidió que quería hacerse una foto en el puesto de mando, se le ocurrió lo del ejército. Me parece como a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a una expresidenta que dijo estaba la UME pero no estaba el ejército. En fin, quiero creer que el señor Feijóo entiende mejor estas cosas. Vamos a seguir trabajando, vamos a ayudar a los ciudadanos y por favor, la UME, las Fuerzas Armadas van a seguir formando, vamos a seguir interviniendo en ellos y, por favor, que las comunidades autónomas cumplan con su obligación. Los ciudadanos de Galicia, de Extremadura y de Castilla y León se lo merecen. Y vuelvo a decir, ustedes no me han traído aquí a rastras, he venido porque considero que tengo que venir. Quienes creo que van a rastras son algunos presidentes de comunidades autónomas. Muchas gracias. Vamos, señorías. Estamos en la recta final. Por favor, no se interpelen. Vamos a escuchar a la señora Martínez Zaragoza. Sí, señor presidente. Señorías, lo que hemos escuchado aquí, todo lo que ha detallado hoy aquí la señora ministra, es lo que hace un gobierno responsable, activar todos los medios del Estado cuando la gente lo necesita. Esa es la diferencia entre lealtad y eficacia del Gobierno de España y las irresponsabilidades de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que prefieren recortar en prevención, no gestionar la emergencia cuando lo tiene que hacer y luego venir a Madrid a buscar los culpables. El Gobierno de España ha hecho lo que corresponde. Las Fuerzas Armadas se han desplegado y se han coordinado constantemente con la Protección Civil y con todos los dispositivos de todas las administraciones del Estado. Y los gobiernos autonómicos del Partido Popular, ¿qué han hecho? Siempre igual, recortan antes, improvisan durante y culpan después. Señorías, con el cambio climático los incendios serán cada vez más frecuentes y virulentos. Y no hay lugar para excusas ni improvisaciones. Hace falta responsabilidad, cooperación y visión de futuro. Esa visión de futuro que el Partido Popular nunca tiene y prefiere precisamente ligarse al negacionismo de la ultraderecha. Y a la portavoz del grupo Vox quisiera decirle, el presidente del Gobierno trabaja, no se pasea, trabaja. Ya quisiera yo que su presidente, el presidente de su partido, tomara ejemplo del presidente Sánchez. Precisamente será el señor Mañueco el que tendrá que explicar su ausencia durante varios días mientras se quemaba su monte. Será Mañueco el que tendrá que explicar por qué activó a todo su personal después de 8 días cruciales de incendio quemando Castilla y León. Será el señor Rueda el que tendrá que explicar por qué informa 4 días más tarde del inicio del fuego de Chandrecha de Queixa. Serán ellos mismos los que en sede de sus parlamentos tendrán que dar estas explicaciones. Será el señor Feijóo el que tendrá que explicar por qué un día sus dirigentes dicen tenerlo todo controlado, a la vez que él mismo está pidiendo el doble de medios aéreos que dispone el Mecanismo Europeo de Protección Civil. O sus dirigentes son unos incompetentes o el incompetente es él. Será el Partido Popular el que tendrá que explicar que un día su portavoz parlamentaria en rueda de prensa rechace la escalada a nivel 3 de emergencia, que sería precisamente el nivel donde el Gobierno central asumiría la gestión de la emergencia, para después precisamente culpar de la misma al Gobierno de Pedro Sánchez. No se puede decir algo y lo contrario al mismo tiempo. Si quieren hablar de incendios, señorías, hablen de los recortes de casi el 90% en Castilla y León en prevención. Si quieren hablar de gestión, expliquen a sus ciudadanos, a los ciudadanos gallegos, los 8,3 millones bloqueados en inversión en prevención en Galicia. Si quieren hablar de responsabilidad, precisamente no hagan lo que hace el Gobierno de Extremadura, donde el Partido Socialista pide el nivel 3 de emergencia y el Partido Popular responde con excusas. Y si quieren hablar de sensibilidad, empiecen por dejar de usar el dolor,
de la gente como munición política. Señorías, la seguridad y la vida de las personas no son nunca un despilfarro, son una obligación política. Muchas gracias, ministra. El Partido Popular les ha ofrecido un plan de 50 medidas para la ayuda, la recuperación y la prevención frente a los incendios para su análisis, mejora y, en su caso, aplicación. Durante esta crisis, en lo que se refiere concretamente a la respuesta proporcionada por el Gobierno de la Nación, el titular y gestor de los medios de todos, a las solicitudes de apoyo de los directamente afectados, esta se ha vuelto a mostrar la respuesta una vez más como insuficiente y tardía, dando la indeseable sensación de soledad y abandono de muchos españoles residentes en las zonas afectadas. Todo lo que decía el presidente Feijóo, todo lo que decían los presidentes autonómicos era un sinsentido y era una provocación al Gobierno, pero empezó a funcionar a partir de ese momento. Usted dice que el presidente Feijóo no tiene cualificación ni conocimiento. Ha sido presidente de Galicia 4 legislaturas, ha sido secretario general de Agricultura, Ganadería y Montes en otra legislatura, y cuando los gallegos, creo yo, el presidente me corregirá, cuando a los gallegos les engañan, no vuelven a dar una mayoría absoluta a nadie. Si se la han dado, por algo será. Usted dice que es necesario que el clima político se reconduzca. Estoy absolutamente de acuerdo. Empecemos por dejar de descalificar y de insultar permanentemente al Partido Popular, acusándole de absolutamente todo. De acuerdo con usted en que efectivamente resulta sorprendente que los dirigentes de los partidos políticos no hayan comparecido a dar la cara a los parlamentos, que es lo que tienen que hacer. Estoy absolutamente de acuerdo que en esa operación Centinela Gallego, que está absolutamente reforzada, que va a estar el tiempo que sea absolutamente necesario para ayudar a los alcaldes, a esos alcaldes que tan mal lo han pasado en la zona y que probablemente hemos aprendido que no hay que empezar hasta el día 15 de agosto, pero le voy a decir más, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 de agosto la Xunta de Galicia dijo pongamos en marcha la operación Centinela Gallego. No sé muy bien por qué no lo dijo. Igual estaban esperando a que el señor Núñez Feijóo se lo comentara. No sé, lo de los suspiros es bueno para la salud, ¿eh? Dicen siempre que suspirar es muy bueno para la salud y ayuda mucho, ¿no? Y además estoy contando hechos, no valoraciones, ¿eh? Yo me limito a contar hechos, luego valoración, como usted dice, usted tiene la legitimidad de hacer la valoración que quiera. Yo puedo hacer la valoración de que si estoy en Galicia el día 14, digo, con el ejército, rodeado del ejército de España por todas partes, que se va a quedar, que al día siguiente me digan que es que Sánchez no deja que vaya al ejército, me sorprende nada más. A lo mejor es que mi capacidad de entendedera no es muy larga. Señor Queralt, esto le vuelvo a decir algo que usted sabe además que no es verdad. Yo siempre he creído que las Fuerzas Armadas son de todos y por tanto hay que utilizarlas en beneficio de todos. Por esto no está bien que el presidente de un partido político, en vez de salir agradeciendo el esfuerzo que se hace, quiera sembrar la duda sobre la actuación que está realizando el ejército. Y le voy a decir una cosa, no hay muros. Yo me encuentro permanentemente por parte del Partido Popular. Yo personalmente he tenido que vivirlas, descalificaciones, insultos, ruidos. Creo que ese no es el camino. Todos estamos hastiados, estamos cansados. No es verdad que en ningún caso se limite a la UME. Yo le voy a contar anécdotas. Algunos de los heridos de la UME, yo les he dicho, mejor que se vayan a casa, mejor que se vayan al hospital. Ellos son los primeros que me dicen que no. Usted comprenderá y sabe perfectamente que yo en cuestiones técnicas nunca entro. Yo no estoy preparada para las cuestiones técnicas. La unidad militar de emergencia, los ejércitos saben cuándo tienen que actuar, con qué medios y con qué tienen que actuar. Y ahí van a tener siempre mi respeto. A mí me gustaría que ese militar que tiene grapas en la cabeza estuviera en su casa, pero él me dice que no. Por lo tanto, no hay ningún tipo de limitaciones a lo que quieran hacer los militares, como no lo hubo en la Dana. Y no está bien querer ganar relatos políticos faltando a la verdad. Eso creo que es muy importante y hay que decirlo. Y yo lo único que le puedo decir es que a la UME no se le limita a ningún sitio, porque aunque yo quisiera limitarla, que no entra en mis planes, ni tengo formación, ni cualificación, ni preparación,
ellos no se dejarían. Y quiero hacer una especial mención, lo he hecho ya, al teniente general jefe de la UME, a todos los tenientes coronales jefes de batallón, a los capitanes de la UME, a los capitanes de los ejércitos de tierra, a esos pilotos tan excepcionales. El otro día hablaba con un piloto de 25 años que me decía: para mí es un lujo servir a España, lo único que siento es que el ambiente no me deje volar. Ellos son un lujo y ellos son los que deciden cuándo tienen que actuar, siempre sin poner en riesgo las vidas. Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Zaragoza. Gracias, presidente. Ministra, buenas tardes. Señorías, lo primero que quiero trasladar hoy aquí es la solidaridad del Grupo Socialista con las familias que han sufrido y están sufriendo todavía hoy los incendios tan devastadores que están aconteciendo este verano. Nuestro recuerdo hoy debería ser para quienes han perdido sus casas, negocios, tierras e incluso han perdido la vida, y también aquellos que están en primera línea luchando contra el fuego. Reconocimiento a bomberos, brigadas, agentes medioambientales, voluntarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y, por supuesto, a los miembros de las Fuerzas Armadas que hoy luchan contra las llamas, y desear la más pronta recuperación a los heridos que por ello están sufriendo. Gracias, ministra. Una vez más, el ministerio que usted dirige ha estado y sigue estando a la altura. Decía una de las imágenes de las diapositivas que hemos visto: orgullosos, orgullosas de contar con los mejores en nuestras filas. Y reconozco, además, que hoy intervengo aquí con cierto rubor, porque mientras hay personas que a estas horas todavía están intentando salvar sus casas, sus terrenos, sus medios de vida, la irresponsabilidad del Partido Popular hace que hoy una ministra del Gobierno de España tenga que comparecer en esta Cámara antes, precisamente, que los responsables en la gestión de la emergencia, que son los propios presidentes autonómicos. Pero seamos claros, los incendios no entienden de siglas ni entienden de fronteras, entienden de prevención, de planificación y de recursos. Y esas competencias, señorías, cabe recordarlas, son autonómicas. Son los gobiernos autonómicos quienes deciden si limpian los montes, si hacen cortafuegos, si contratan brigadas estables o las contratan temporales. Y aquí aparece siempre el problema, que es el Partido Popular. Porque el Partido Popular siempre recorta en prevención, improvisa en la emergencia y después viene a buscar los culpables en Madrid. Porque cuando una comunidad baja los impuestos y además siempre los baja a los ricos, disminuye los ingresos de ese territorio. Y qué casualidad, siempre recorta en derechos, en sanidad, en educación, en prevención. Una actitud ya bien conocida por nosotros y precisamente en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, lo sabemos muy bien. El señor Mazón, en octubre, se borró mientras morían 228 personas. Y aquí, ahora, el señor Mañueco, durante 8 días, dejó arder Castilla y León antes de activar a todo su personal. 8 días, señorías. El señor Rueda, en Galicia, informó del incendio de Chandreixa de Queixa 4 días más tarde de su comienzo. Esto es una total irresponsabilidad. Y el Gobierno de España, señorías, no ha mirado hacia otro lado. Todo lo contrario, ha estado como siempre a la altura, allí donde se le necesita, incluso antes de ser demandados con rapidez y con eficacia. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha estado al 100%. Esa UME que ahora piden, pero que el Partido Popular llegó a calificar de capricho. Paradójicamente, esa UME que ustedes no querían de apagafuegos. El Partido Popular tiene un grave problema de responsabilidad. Deberían haber hecho propósito de enmienda trasladana y la desaparición del señor Mazón, pero no. Están calcando punto por punto el mismo patrón. Señorías, repito, en nivel 2 de la emergencia la gestión es de la comunidad autónoma. Y si no creen en las autonomías y si creen que hay que cambiar la Constitución, o, si no saben hacerlo, declaren el nivel 3, como pidieron mis compañeros en Extremadura, que lo hicieran. Apártense y dejen trabajar a los que sí saben hacerlo. Señorías, los datos son demoledores. Castilla y León, un recorte del 86% en prevención. Galicia, un escándalo. 8,3 millones de fondos europeos bloqueados desde enero para prevención. Casi la mitad de las obras de las zonas de alto riesgo que actualmente están ardiendo sin licitar. En Madrid vemos cómo los bomberos forestales hoy en día están en huelga indefinida. En Extremadura, que presumen del aumento de inversión en prevención,
Lo que no dicen es que precisamente es la herencia directa de los anteriores gobiernos socialistas del compañero Guillermo Fernández de Vara. Pero es que, además, estamos viendo diariamente los trabajadores que están en primera línea luchando contra el fuego, están denunciando la falta de coordinación y la mala gestión de las comunidades autónomas. Señorías, los incendios se combaten en enero, en febrero, en marzo, con brigadas estables, con desbroces, con limpiezas de montes, no solo en agosto. Y repito, esas competencias son autonómicas. Ya lo dijo el señor Quiñones, ¿se acuerdan? Mantener un operativo todo el año es absurdo y un despilfarro. Absurdo es lo suyo, precarizar brigadas, externalizarlas, contratarlas solo durante 4 o 6 meses y sin la formación suficiente. Ese es el respeto del Partido Popular hacia quienes se juegan la vida. Y mientras tanto, familias enteras pierden sus casas, pueblos enteros luchan contra las llamas. Y el Partido Popular aquí, en esta Cámara, prefiere polemizar en vez de arrimar el hombro. Esa, precisamente, es la actitud política: ruido, confrontación y cero sensibilidad del Partido Popular. Señorías, el cambio climático hace que los incendios sean cada vez más frecuentes y más duros. Ténganlo presente, por favor, ténganlo presente siempre que firmen pactos con la extrema derecha. Ante esto hace falta responsabilidad, cooperación y visión de futuro. Y es por eso que el presidente Sánchez ha propuesto un pacto de Estado. Pero el PP, ¿qué hace? Improvisa unas ideas que tienen como medida estrella hacer un listado de pirómanos. Pero oiga, ¿nos toman por tontos? ¿Por qué no tomaron esas medidas cuando ustedes pudieron hacerlo y prefieren alinearse precisamente con ese negacionismo climático de la ultraderecha? Finalizo ya, señorías. Ministra, tiene todo nuestro apoyo. Siga trabajando como lo está haciendo al frente de su ministerio, con rigurosidad, con lealtad y con todas las comunidades autónomas, colaborando con los efectivos de las Fuerzas Armadas. En colaboración, trasládenle, por favor, a los miembros de las Fuerzas Armadas el respaldo del Grupo Socialista y apoyo y deseo del Grupo Socialista de recuperación a nuestros heridos y a todos los trabajadores de las Fuerzas Armadas. La conclusión es clara. Los montes mal gestionados son responsabilidad de los gobiernos del Partido Popular. Gobiernos que recortan, bloquean fondos, no licitan obras y se niegan a coordinarse con el Estado. Muchas gracias, señorías. Usted lo ha dicho, aunque la señora Gómez Enríquez y su grupo pues niegan el cambio climático, existe. Pregúntele usted a los ciudadanos de África que en este momento sus temperaturas suben hasta un 4%. Por supuesto, aquí en España lo hemos visto este verano. Pero pregunten también a los ciudadanos de África, por ejemplo. Ya sé que los que vienen de otros continentes a grupos como Vox no les interesa nada, porque para ellos las políticas humanitarias no existen. Claro que existe un cambio climático. Y claro que fuegos e inundaciones como las que están produciendo tienen su base evidente en el cambio climático. Por eso hemos propuesto un pacto de Estado en el tema del cambio climático. Me sorprende usted, señor Gutiérrez Díaz de Azú, que dice que pone muros y separaciones. Hemos ofrecido un pacto de Estado, un acuerdo de país. Eso, que yo sepa, no es un muro, todo lo contrario. No les he oído nada, sino que han ocurrido ideas en el que yo además la vería como jurista sobre el tema ese de la pulserita, En fin, pero en cualquier caso, no me hable usted de que ponen muros cuando hay una oferta de pacto de Estado en el tema del cambio climático. Y ustedes no solo no lo han rechazado, sino que encima han cierto, algún comentario poco afortunado respecto de él. Y sí, señor Gutiérrez, evidentemente, quiero creer que ustedes, a diferencia de Vox, sí que creen en el diseño constitucional. Quiero creer, y creo creer en las comunidades autónomas. Está clara perfectamente, no necesita que tenga un coro detrás que le diga. Me conozco bien porque además ha trabajado en el Ministerio de Defensa y sabe cómo trabajamos. Y sabe perfectamente que las competencias en materia de protección civil son de las comunidades autónomas, Y sabe
que, como son competencias de las comunidades autónomas, la labor de prevención, de preparación, corresponde a las comunidades autónomas. Lo que pasa que es más cómodo durante todo el año no hacer nada, decir, como decía algún consejero, que si no hay incendios, ¿para qué vamos a invertir? Y luego ya llegará papá Estado, al que ustedes pues rechazan en otros momentos, y será el que se haga cargo de aquella falta de competencia que ustedes no han ejercido. Porque créanme que yo además lo digo con un enorme pesar. Yo nací en León y me siento de la comunidad de Castilla y León. Y mire, ya en el año 2022, lo que pasó en la Sierra de la Culebra, lo que pasó en Tábara, yo me he hecho amigos de gente de Tábara, me sorprende todavía que la comunidad no haya tomado unas medidas más adecuadas. Estoy de acuerdo que estos fuegos han tenido unas circunstancias muy especiales y una situación muy especial. Es precisamente por eso que desde el momento uno que se nos activó, ahí ha estado la UME, ahí ha estado el Ejército de Tierra, ahí ha estado la Armada que ha venido de San Fernando, ha estado el Ejército del Aire y el Espacio. Pero las comunidades autónomas tienen que cumplir su obligación. Yo no voy a dar lecciones a las comunidades autónomas. Ahí tienen a sus brigadas forestales, ahí tienen sus pilotos, sus horas de vuelo, ahí tienen sus montes. Es su obligación hacerlo. Y desgraciadamente no lo están haciendo. Estaba dándole respuesta al señor Uribe Etxebarria y en eso he hecho una digresión con el Partido Popular, porque el Partido Popular hablaba de un muro y yo hablaba del Pacto de Estado. El señor Uribe Etxebarria, estamos totalmente de acuerdo, el cambio climático existe. Incendios que no son una casualidad ni son una plaga de Egipto, son consecuencia de un enfoque ideológico negacionista. Y también nuestro respeto por todos aquellos que están luchando, efectos públicos y privados, contra esta epidemia que asola buena parte de la piel de toro. Empezaría con una observación preliminar por el tipo de la convocatoria a la que nos ha hecho llegar el Partido Popular, haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta en el Senado, que casi parece un acto de onanismo parlamentario. Según la portavoz de esta Cámara, la portavoz popular, dijo que era para sacar a los ministros, y en consecuencia a todos, del retiro estival. Lo cual esto me llama la atención porque esto tiene una base cristiana muy importante, que está en el Génesis. El trabajo como castigo. Y esto a mí me preocupa mucho, que el trabajo sea un castigo. Me preocupa mucho. Está en el Génesis y también en la doctrina soviética. No hay que olvidar que Stalin fue minarista. También en el mundo soviético se castigaba a los disidentes con el trabajo. Bien. En este contexto es lógico que las vacaciones, para los que así piensan, las vacaciones sean cantité negligible. Yo no sé si el Partido Popular va a salir un poco escaldado de estas comparecencias, porque, ya le digo, su exposición, que yo calificaría sin ninguna mala intención, ya me conoce usted que no tengo absolutamente mala intención nunca, es inefable, porque yo creo que el aluvión de datos que nos ha proporcionado tendrá, respecto a nuestros egregios colegas del Partido Popular dentro y fuera de esta casa, el mismo efecto que las gónadas del Papa, la lluvia en el mar o, como usted sabe, el recurso de reforma ante los tribunales. Me parece que tendrá el mismo efecto. Dicho esto, el Partido Popular parte de lo que ya Trump, en su inauguración en 2017, habló de hechos alternativos. Todos vimos que el mall de Washington estaba prácticamente desierto. Él dijo que estaba lleno porque eran hechos alternativos. Y entonces es lo que ha hecho el Partido Popular. Pese a que tiene todas las competencias, y no unas competencias que les haya dado el separatismo secesionista bolchevique, sino que las dos competencias que nacen, aparte del ancla constitucional y estatutaria, son la Ley de Montes 2013 y la Ley de Protección Civil 2015. ¿Quién gobernaba esos años en España con mayoría absoluta? El Partido Popular. El Partido Popular. Y entonces, una vez más, el Partido Popular
manifiesta una evidente mengua, falta de comprensión lectora. No se leen sus propios documentos. En esta legislatura ya hemos pasado varios bochornos en los plenos y en las comisiones. Pero es que aquí hay algo que llama la atención, que el artículo 8 de la Ley de Protección Civil, vuelvo a repetir, 2015, PP, dice algo muy importante. La base de la protección civil, ¿cuál es? La anticipación. Y así titula ese artículo. Lo rubrica de esa forma. Y aquí nadie se ha anticipado. Porque, claro, aquí se parte de la base de que las brigadas para incendios primero las privatizamos y después las desmantelamos durante el invierno. ¿Alguien se imagina un ejército desmantelado ahora en España que estuviera solamente 3 meses en vigor porque en España no hay ninguna guerra? Esta analogía podría ser válida también para el ejército. Por supuesto, no es una sugerencia, es un mero recurso retórico, que nadie me tilde aquí de cosas raras. Se lo digo porque el Partido Popular ha llegado a un momento en que la mentira es su ladrillo constructivo. Por eso no se pone rojo cuando miente, sino que mantiene su tez grisácea de cemento armado. Ladrillo de cemento armado. Es igual. La prueba es que no puede responder a alguna cosa. La cosa que es ¿por qué no han pedido la declaración de nivel 3 de alarma? Es una cosa que nadie, desde la DANA, nadie ha podido responder en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque a lo mejor no era tan grave. Pero por otro lado sí es grave. Entonces, en esta esquizofrenia, intelectual, nos tiene a nosotros metidos en un mar tóxico del que no salimos y no hay forma de arreglar los problemas. Porque como no reconocen los hechos, no hay forma, si no reconocen los hechos, de ponerle remedio. Hay una cosa que a mí, señora ministra, sí le voy a acechurar personalmente, es cuando el señor Rueda pide 200 militares, y como ha señalado mi compañera da Silva, 200 eran los triunfos que le faltaban en su baraja, pide 200 militares, al día siguiente aparece usted acompañando al rey vestido de militar, en un cuartel o en una dependencia de la UME. A mí esa imagen de presentar al rey y al ejército como salvadores, a mí es la sensación que yo tuve. Y la comenté con compañeros, no necesariamente de mi partido, porque como todos tenemos amistades fuera de nuestras burbujas partidistas, la gente se llamó una sorpresa. ¿Por qué vestido de militar? ¿Qué mensaje se quería transmitir? Cuando además eso sirvió de poco, porque el incendio casi es de proporciones bíblicas, o los incendios. Entonces, yo creo que este tipo de recursos al rey me recuerdan al referéndum de la OTAN cuando se hizo votar al rey Juan Carlos, que la Casa Real no votaba nunca. A mí me parece que es un juego muy peligroso, porque es bailarles el agua a los populistas. Creo que es un error político monumental. Voy acabando. Otra cosa que el Partido Popular no nos ha explicado, a lo mejor usted tiene una explicación porque tiene más información, es porque en algunas comunidades se destinan más fondos a los toros que a apagar fuegos. O por qué en medio de este festival incendiario se felicita a un torero por su faena. A mí son cosas que, desde el punto de vista intelectual, quizás se debe a mi estrechez de miras, quizás es un defecto congénito, pido disculpas por ello, no acabo de entender. Primero los toros y luego las personas y las propiedades. A mí es una cosa que me cuesta, y yo creo que si lo explicamos, que la gente tampoco, los ciudadanos tampoco lo entenderían. Última ocurrencia del Partido Popular. El recurso de los pirómanos. Aparte que ese registro ya existe en la Fiscalía General del Estado,
lo lleva y le proporcionan datos, por un lado el Seprona y por otro diferentes policías autónomas, como lo que me llama la atención es no el número de detenciones ni el número de investigaciones, sino la parva cantidad de condenas por delito de incendio. El delito de incendio es uno de los delitos más insólitos de nuestra jurisprudencia. Y desde luego, forestales hay poquísimos. Forestales hay poquísimos. En cambio, el número de denuncias, de diligencias, lo cual están intentando descargar la responsabilidad institucional y política en personas físicas que después el mundo, la maquinaria, papel, judicial, policial, se las traga porque no van a ningún sitio o a muy pocos sitios, y se intenta criminalizar una actividad, un hecho, que de ser cierto es delito. Que hay de condenas por pirómanos, yo no las sé, no tengo un seguimiento en este momento. Quiero confiar y confío, porque no puede ser de otra manera, en los tribunales de justicia. Yo tengo alguna duda de que esas medidas de seguimiento por medio de pulseras sean constitucionales. Pero bueno, en cualquier caso, bien está que se hagan propuestas, que las propuestas se examinen y las propuestas se estudien. Señora ministra, no voy a resistir, no puedo, no quiero resistir la tentación de citar a Catón el Viejo. Cartago, ese de Lenda. Cesen el comercio de armas con Israel. Cesen el comercio de armas con Israel. Armas y sucedáneos, armas y componentes de doble tecnología. Cesen con ese comercio con un Estado genocida. Muchas gracias. Muchas gracias.